Buenas noches, señores estudiantes, señoras, señoritas. Hoy día 24 de septiembre del 2020 corresponde a la materia de Derecho Tributario al paralelo 8.8, nocturno. Entonces, como hemos terminado las cuatro unidades, es importante hacer una revisión porque va a ser preguntas de examen, ¿sí? Lo que corresponde de la sustanciación ante el Tribunal de lo Contencioso Tributario. Voy a compartir pantalla. Entonces vamos a entrar. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Entonces, el libro tercero, que nos habla de las disposiciones comunes a todos los procesos, ¿sí? Es importante saber el título 1, actos de proposición, capítulo 1 de la demanda. El inicio del proceso, todo proceso comienza con la presentación de la demanda, a la que podrán precederle las diligencias preparatorias reguladas en este código. El 142, que es para todos los procesos, el contenido de la demanda. La demanda se presentará por escrito y contendrá, a pesar que siempre yo les he manifestado que el Código Orgánico General de Proceso habla de la oralidad, pero para mí este trámite es mixto, porque hay diligencias que tenemos que hacerlas por escrito y hay diligencias que tenemos que utilizar la oralidad. La oralidad vamos a utilizarla en la audiencia preliminar y en la audiencia definitiva, porque la demanda, como hemos visto, es por escrito. La calificación o la aceptación, bueno, vamos a ir viendo, haciendo un repaso sobre la situación que nos dice el Código Orgánico General de Proceso. Entonces, contenido de la demanda se presentará por escrito y contendrá: 1. La designación de la o del jugador ante quien se la propone. Como es materia de lo contencioso tributario, entonces tenemos que poner señores jueces de lo contencioso tributario 1, 2, donde nos toque ver, porque los tribunales son regionales. Entonces, el de Guayaquil es el 2. Entonces, la designación del jugador ante quien se la propone. Señores jueces de lo contencioso tributario, número 2, con sede en Guayaquil. 2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía. ¿Por qué me dice estas dos cédulas? Porque dentro de la cédula de identidad es cédula de las personas que son iletrados y también con las personas que son extranjeros. Y la ciudadanía es para todos los ecuatorianos que saben leer y escribir. Pasaporte también, porque puede tener pasaporte que no haya sacado cédula, que también le tenemos que poner estado civil, tenemos que poner edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor casillero judicial o electrónico de su defensor o defensor,
público o privado. Cuando se actúa en calidad de procuradora, procurador o representante legal, se hará constar también los datos de la o del representado. Porque también puede comparecer una persona con una procuración judicial y también es aceptada, porque la demanda no está manifestando. Entonces, si si la procuración está inmerso en lo que es para litigar y tal cosa, entonces sí es aceptado. 3. El número del registro único contribuyente en los casos que así se requiere. Pero puede ponerse, si lo tienen, ¿sí? 4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado. Además de dirección electrónica, si se conoce. 5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente clasificados y numerados. Entonces ahí, saben, ustedes conocen que toda demanda tiene los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Entonces acá viene el 6, dice los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción expuesto con claridad y precisión. 7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con indicación precisa sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. 8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es del caso. 9. La pretensión clara y precisa que se exige. 10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento. 11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa. En este caso, siempre las causas en el Tribunal de los Contenciosos Tributarios puede ser sumario o puede ser ordinario. Entonces, en el ordinario siempre son ordinarios, donde tenemos 2 audiencias, en el sumario en una sola audiencia se realiza todo. Dice, la firma de la o del actor o de su procuradora o procurador y la o del defensor, salvo los casos exceptuados por la ley. En caso de que la o el actor no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo cual comparecerá ante la o el funcionario judicial correspondiente, quien sentará la respectiva razón. 13. Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen en cada caso. Que las leyes de la materia, en todos los casos, tenemos que ver en qué caso tenemos que ver sobre la materia. Por ejemplo, acá nos toca ver en lo pertinente a lo contencioso tributario, que también tiene una similitud al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los dos andan de la mano. Entonces acá tenemos el 143 que dice documentos que se deben acompañar a la demanda. A la demanda debe acompañarse cuando corresponda a los siguientes documentos. El poder para intervenir en el proceso cuando se actúe por medio de apoderado o apoderado o de procurador o procuradora judicial. 2. Los habilitantes que acrediten la representación de la o del actor. Si se trata de personas incapaces, ya sabemos cuáles son los incapaces, ya las personas jurídicas son incapaces, también el resto como lo determina el Código Civil. 3. Copia
legible de la cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte o registro único del contribuyente, de la o del actor. 4. La prueba de la calidad de herederos o herederos, cónyuge, curadora o curador de bienes, administradores o administrados de bienes comunes albaceas o de la condición en que actúe la parte actora, salvo que tal calidad sea materia de la controversia. O sea que estamos hablando de todos los documentos dependiendo cuál es la materia. 5. Los medios probatorios de que se disponga destinado a sustentar la pretensión, precisando los datos y toda la información que sea necesaria para su actuación. 6. En los casos de expropiación, la declaratoria de utilidad pública, el certificado de propiedad y gravames emitido por registro de la propiedad, el certificado de catastro, que es otra cosa. Pero como es en general, tenemos que ver toda la documentación que se requiere. Señorita Mirka Quijije, por favor, entre a la pantalla. Pues. Esa foto que ha puesto no me parece que es para clase. Esa foto debe ponerla cuando usted se trata en asuntos particulares. Por favor. ¿Sí? Por favor. Eso es falta de respeto. Discúlpeme que le diga. 7. Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso. La o el jugador no ordenará práctica ninguna prueba en contravención a esta norma si de hecho se practica, carecerá de todo valor probatorio. Entonces, ahí en lo que corresponde al Tribunal de lo Contencioso Tributario, tenemos que ir, cuando entra la demanda, que es en la sala de sorteo, y una vez cuando llega al tribunal, lo recibe el secretario, te hace el sorteo de los 3 que van a intervenir, y hay un juez ponente. Ese juez ponente es el que va a hacer las calificaciones respectivas dentro del proceso. Ahí dice que viene en concordancia con la Constitución de la República, en los artículos 67 y 68. Por favor, alguien, una ayuda, por favor, alguna persona. A ver, niña, ¿a quién le ponemos? A ver. Verónica Salvador. Verónica Salvador. Dígame, doctor. A ver, por favor, ayúdeme con el artículo 67 y 68 de la Constitución de la República del Ecuador. Ya, doctor, un ratito. Este sí tengo. Tenemos 27 alumnos nomás, ¿ah? Después nos van ustedes a estar diciendo que sí estuvieron en clase y tantas cosas. Son 41. A ver, doctor. A ver, niña. 67, artículo 67 de la Constitución. Ya. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes. Oye, niña, son algunos numerales. Sí, doctor. Sí, entonces más o menos relaciona a los que nos da en lo que nos ocupa, porque ahí habla de todo, ¿sí? Porque está hablando de la demanda, pero mira algún numeral que tenga que hable de las cuestiones tributarias. Ahí tiene que haber. En el 67, ¿no?
En el 67, 67. El matrimonio, la unión entre hombres tendrá libre consentimiento de la persona. Porque ahí, cuando hablamos de la familia, estamos hablando de lo que concierne al juicio de la niñez. Entonces, como está relacionado todo, sí, entonces anda viendo más o menos cuál es que nos interesa, cuál numeral nos interesa del artículo 67 y la demanda de los contenciosos tributarios. Ya, doctor, porque estoy viendo bien, el 67 solamente tiene 2 incisos. El que estaba leyendo de la familia y el otro es el matrimonio, no hay más. De ahí viene el 68. Corresponde, el 68 entonces. Esto es para... Dice la unión estable y monogámica entre 2 personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. Ahí termina. Ahí nomás, porque esto es para el proceso de alimento, de sucesión, de divorcio, de curaduría, hay un sinnúmero ahí, ¿sí? Entonces, vamos a ver el artículo 144, que nos habla, gracias, de la determinación de la cuantía. Para la determinación de la cuantía se seguirán las siguientes reglas. 1. Para fijar la cuantía de la demanda se tomarán en cuenta los intereses líquidos del capital, los que están pactados en el documento con que se proponga la demanda y los frutos en que se han liquidado antes de proponerlo. 2. Porque ahí el contencioso tributario sí vamos a poner cuantía, porque ahí vamos a tener reclamos administrativos que nos hablan de valores. Entonces ahí sí nos vamos a poner la cuantía para ver cuál es la situación, cuál es el valor que vamos a demandar, por qué valores que vamos a demandar. 2. Cuando la demanda verse sobre derechos de valor indeterminado que se refieren a cosas susceptibles de apreciación, se fijará la cuantía atendiendo al precio de las cosas, ¿sí? 3. En los procesos provenientes de arrendamiento, la cuantía se determinará por el importe de la pensión de un año. Eso no habla en lo que corresponde a arrendamiento. El otro, el 4, en lo que corresponde a alimentos, se fijará también por 12, que tampoco no es la competencia nuestra. En materia laboral también, cada de las pretensiones del actor, ya sabemos que también es otro diferente, la cuantía será indeterminada únicamente cuando trate de asuntos no apreciables en dinero o que no se encuentre previsto en los incisos anteriores. Pero de todas maneras tenemos que ver cuáles son los documentos que necesita. Esto es para regla general. Entonces habla la pluralidad de pretensiones. Ahí también el jugador será competente para conocer de todas las pretensiones no sean contrarias ni incompatibles para entre sí. Todas las pretensiones se pueden sustanciar por un mismo procedimiento. Entonces ya el procedimiento está determinado. Entonces ahí tenemos, esto es lo importante, el 146. Calificación de la demanda. Dice, presentada la demanda, la o el jugador en el término máximo de 5 días, a veces pasan más días, porque ahí tenemos que ver de acuerdo al volumen de trabajo que tenga este tribunal, examinará si cumple los requisitos legales generales y de especiales que sean aplicables al caso. Si los cumple, calificará, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Si la demanda no cumple con los requisitos previstos en este código, la o el jugador dispondrá que el o el actor complete o aclare en el término de 3 días. Si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución de los documentos juntos a ella, sin necesidad de dejar copia. En materia de niñez y adolescencia, que no es el caso, fijará provisionalmente la pensión en el régimen de visita. En caso de expropiación, lo mismo. El juez dispondrá la inscripción en el registro correspondiente, en lo que habla cuando se trata de materia en juicio ordinario, cuando es de cuestiones de tierra, ¿sí? De bienes inmuebles. Antes de que se cite con la demanda, se realizará la inscripción, que tampoco no es la competencia nuestra. La inscripción de la demanda no impide que los bienes vayan enajenen, ya, que tampoco es eso. Si la sentencia fuera favorable, el actual juez ordenará que se cancelen los registros de transferencia de tantas cosas. Dice, inadmisión de la demanda. El jugador inadmitirá demanda cuando sea incompetente
contenga, dos, uno, que sea incompetente, dos, que contenga una indebida acumulación de pretensiones. Si el lado jugador estima que la demanda es manifiestamente inadmisible, la declarará así en la primera providencia, con expresión de los fundamentos de su decisión, y ordenará devolver los anexos y archivos del expediente. Esta providencia será apelable. ¿Qué es lo que puede hacer el contencioso administrativo? Acuérdense que nosotros tenemos un término para presentar la demanda. Si esa demanda está presentada fuera del término que corresponde, entonces es diferente a los otros procesos. Por ejemplo, el juicio de alimentos no tiene tiempo para presentar. Ahora, si ya presentó que esa persona tiene un hijo que cumple la mayoría de edad, cambia el panorama, pide que aclare. Si es un juicio de diferente, entonces acá está en forma general. Entonces, este 148, si es aplicable, reforma la demanda podrá ser reformada hasta antes de la contestación por parte de la o del demandado. Si después de contestar sobreviene un hecho nuevo, podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. El jugador cuidará que los demandados puedan ejercer su derecho de contradicción y prueba. Efecto de la calificación de la demanda. El 149. ¿Qué nos dice? Calificada la demanda, se generarán los siguientes efectos. La competencia inicial no se alterará, aunque posteriormente se modifiquen las circunstancias que la determinado. 2. Las partes conservarán su legitimación, aunque cambien los hechos de que ésta se funda. Vienen las reglas especiales, ¿sí? Entonces, acá esto también es importante cuando nos habla de la contestación a reconvención. Es el artículo 151. Forma y contenido de la contestación. La contestación a la demanda se presentará por escrito y se cumplirán lo aplicable, los requisitos formales previstos para la demanda. La parte demandada deberá pronunciarse de forma expresa sobre cada una de las pretensiones de la parte actora, sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda, sobre la autenticidad de la prueba documental que se haya acompañado, con la indicación categórica de lo que admite y de lo que se niega. Deberá además deducir todas las excepciones, eso es importante, de la que crea asistido contra las pretensiones de la parte actora, con expresión de sus fundamentos fácticos. Las excepciones podrán reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. En el término de 3 días de calificada la contestación, se notificará con su contenido a la parte actora que en el término de 10 días podrá anunciar nueva prueba que se referirá a los hechos expuestos en la contestación. En materia de niñez, que no es el caso, pero de todas maneras dicen en el término de 1 día de calificada, que es diferente. Entonces, que ahí tenemos que ver el 152, también tenemos que ver lo que es anuncio de la prueba en la contestación. La parte demandada, al contestar la demanda, deberá anunciar todos los medios probatorios destinados a sustentar su contradicción, precisando toda la información que sea necesaria para su actuación. Estamos haciendo un repaso porque esto ya lo vimos con anterioridad. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido indicando con precisión el lugar en que se encuentra, solicitando las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Ahí vienen las excepciones previas. Siempre en cualquier proceso hay las excepciones previas. ¿Cuáles son las excepciones previas? El artículo 153 habla de excepciones previas. Solo se podrán plantear como excepciones previas las siguientes. 1. Incompetencia de la o del jugador. 2. Incapacidad de la parte actora o de su representante. 3. Falta de legitimación en la causa de la parte actora o de la parte demandada cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. 4. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones. 5. Litispendencia. 6. Prescripción. Ahí es cuando yo le decía que a veces piden que aclare cuando hay prescripción
cuando tiene que presentar la demanda. En el contencioso administrativo y en los contenciosos tributarios, también en la cuestión civil, en algunos sinnúmeros de procesos tiene que tener la prescripción hasta qué tiempo puede darse. En materia civil tenemos que la presentación para cobro del juicio ejecutivo son 5 años. Para juicio ordinario son 10 años. Tenemos séptimo, la caducidad. 8, cosas juzgadas. ¿Qué quiere decir? Que se está presentando una demanda que ya ha sido sentenciado y dice cosas juzgadas. Transacción, que han hecho la transacción, pero han propuesto otra demanda que también puede decirse que ya está terminado el asunto, hay una aceptación por las partes y no procede a seguir con el proceso. Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación. Cuando hay los compromisos arbitrales, eso es cuando se realiza, porque todo es de común acuerdo, entonces esa resolución que se da, esa aceptación de las partes, se toma en cuenta como una sentencia de última instancia, ya sea en la Corte Nacional debidamente ejecutoriada. Entonces yo puedo decir que ya hubo el convenio, llevo el convenio, entonces me lo presento y presento una sección previa antes de ver el asunto. Y el juzgador o la jugadora, el tribunal, los miembros del tribunal tienen que resolver en ese momento. Entonces ahí tenemos con el Código Orgánico General de Proceso, Código Civil. Ahí tenemos la ley de arbitraje y mediación, ¿sí? Entonces, procedencia de la reconvención. La reconvención podrá en todos los casos, salvo los previstos en la ley. Serán aplicables a la reconvención o lo pertinente las reglas previstas para la demanda. La reconvención se tramitará y resolverá conjuntamente con la demanda y las excepciones. La reconvención no procede en materia de alimentos. Tenemos el artículo que si existe reconvención tenemos que contestar la reconvención. El artículo 155 dice que la contestación a la reconvención, o el actor reconvenido, deberá contestar a la reconvención en el tiempo y forma requerida para la contestación a la demanda. ¿Cuántos son? 30 días, dependiendo de la materia. Entonces tenemos ahí calificación de la contestación y de la reconvención. Recibida la contestación a la demanda y la reconvención, si la hay, la o el jugador en el mismo término previsto para la calificación de la demanda examinará si cumple con los requisitos legales, tramitará y dispondrá la práctica de la evidencia solicitada. Si considera que no se han cumplido, ordenará la contestación o la reconvención se aclaren o completen en el término de 3 días. Con la advertencia de tenerlas por no presentadas. La prueba anunciada en la contestación a la demanda o en la reconvención se practicará en la audiencia de juicio. La falta de contestación a la demanda, la falta de pronunciamiento expreso y concreto sobre los hechos y pretensiones de la demanda o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad podrá ser apreciada por el jugador como negativa de los hechos alegados contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuye otro efecto. Entonces ahí tenemos las reglas generales, cuando nos habla de la prueba, ¿sí? Que también tenemos que revisarla, ¿sí? Tenemos el artículo 158, habla de la finalidad de la prueba. La prueba tiene por finalidad llevar a la o al jugador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos. El 159 nos habla de oportunidad. La prueba documental con que se cuenten las partes cuya obtención fue posible se adjuntará a la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención, salvo disposición en contrario. La prueba a la que sea imposible tener acceso deberá ser anunciada y aquella que no anuncie no podrá introducirse en la audiencia, con las excepciones previstas en este código. Todo documento o información que no esté en poder de las partes
y que para ser obtenida requiera de auxilio del órgano jurisdiccional, facultará para solicitar al o al jugador que ordene a la otra parte o a terceros que la entreguen o faciliten de acuerdo con las normas de este código. La práctica de la prueba será de manera oral, ahí sí, en la audiencia de juicio. Para demostrar los hechos en controversia, las partes podrán utilizar cualquier tipo de prueba que no violenten el debido proceso ni la ley. Entonces ahí tenemos la admisibilidad de la prueba. Para ser emitida, el artículo 160 nos habla de admisibilidad de la prueba. Para ser emitida la prueba debe reunir los requisitos de pertenencia, utilidad, conducencia y se practicará según la ley, con lealtad y veracidad. La o el jugador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad procesal. En la audiencia preliminar de lo que les anunciaba, la o el jugador rechazará de oficio o a petición de parte la prueba impertinente, inútil e inconducente. La o el jugador declarará la improcedencia de la prueba cuando se haya obtenido con violación de la Constitución o de la ley. Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por medio de la simulación, dolo, fuerza física, de lo contencioso tributario y contencioso administrativo. Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por medio de simulación, ya lo dimos. La resolución por la cual el jugador decida no admitir alguna prueba podrá apelarse con efectos diferidos. De emitirse la apelación, el jugador superior ordenará la práctica de las pruebas siempre que con ella el resultado pueda variar fundamentalmente. Pero dentro del contencioso tributario o del contencioso administrativo, tiene que, en ese momento, tiene que decidir, porque el contencioso administrativo y el contencioso tributario, estos procesos tienen una sola instancia, Para cuando hablen del lado jugador superior es de los otros procesos, porque lo contencioso tributario, lo contencioso administrativo tiene una sola instancia y también tiene un determinado procedimiento que es especial. Contencioso administrativo, contencioso tributario. Entonces aquí tenemos el código. Sí. Ahí tenemos la prueba de la referencia directa y directamente a los hechos y circunstancias controvertidos. El 162 habla de la necesidad de la prueba. Deben de probarse todos los hechos alegados por las partes, salvo los que no lo requieran. Las partes que invoquen la aplicación del derecho extranjero o disientan de ella, se presentará la certificación del agente diplomático sobre la autenticidad o vigencia de la ley. A falta de agentes diplomáticos, la parte podrá solicitar al jugador que requiera al Estado de cuya legislación se trate que certifique por la vía diplomática la autenticidad y vigencia de la ley. El jugador no podrá aplicar como prueba su conocimiento propio sobre los hechos o circunstancias controvertidas. Entonces dice, hechos que no requieren ser probados. No requieren ser probados. 1. Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria en la contestación de la demanda de la reconvención o lo que se determine en la audiencia preliminar. Los hechos imposibles, los hechos notorios o públicamente evidentes. 4. Los hechos que la ley presume de derecho. Tenemos el 164 que habla la valoración de la prueba. Para que las pruebas sean apreciadas por él o por o el jugador, deberán solicitarse, practicarse e incorporarse dentro del término señalado en este código. La prueba será apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley, ¿sí?, de la sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos.
¿Cuál es la sana crítica? Que el juez o la jueza hace una valoración si son las pruebas que hablamos son pertinentes. Entonces ahí aplica la sana crítica si procede o no procede a aceptar esa prueba. El jugador tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas que se hayan servido para justificar su decisión. Entonces ahí tenemos el artículo 165 que también es pertinente cuando nos habla de derecho de contradicción de la prueba. Las partes tienen derecho a conocer oportunamente las pruebas que se van a practicar, oponerse de manera fundamentada y contradecirla. Sí. Entonces, hablamos del artículo 166 que habla de prueba nueva. Podrá solicitarte prueba no anunciada en la demanda, contestación a la demanda, reconvención, contestación a la reconvención, hasta antes de la convocatoria a la audiencia de juicio, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la parte a la que se beneficia o que, habiéndola conocido, no puede disponer de la misma. El jugador podrá aceptar o no la solicitud de acuerdo con su sana crítica. Es una prueba nueva, si él la cree pertinente, la manda a que se practique y si no, la rechaza. Ahora tenemos que ver prueba en el extranjero. Para la práctica de las declaraciones de parte de declaraciones de testigos en el extranjero, se notificará a los funcionarios consulares en Ecuador del lugar para que se reciban a través de medios telemáticos. Entonces ahí en lo contencioso tributario tiene que ver, porque ahí es en otras clases de proceso que aplican esto. Prueba para mejor resolver, el jugador podrá excepcionalmente ordenar de oficio dejando expresa constancia de las razones de su decisión. Ahí viene 169 que habla carga de la prueba. Es obligación de la parte actual aprobar los hechos que ha propuesto afirmativamente la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación. La parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa, pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de las cosas investigadas. Las objeciones, las partes podrán objetar las actuaciones contrarias al debido proceso o lealtad procesal, así como cualquier prueba impertinente, inútil e inconducente. Será objeto los actos intimidatorios o irrespetuosos contra las partes. Ahí hablamos de la utilización de la prueba, hablamos de la presunción judicial. Entonces ahí tenemos la prueba testimonial, que pocas veces se da en los contenciosos tributarios, porque cuando hablamos que tiene que ver en las instituciones del Estado, la máxima autoridad hace la pregunta, presentan mediante informe. Entonces, una vez visto el micrófono, entonces ya hemos visto en la forma general cómo tenemos que ir revisando lo que contiene el Código Orgánico General del Proceso. Pero la parte pertinente a nosotros, como se dice, tenemos el artículo 299 que ya también lo dijo usted. Esto estamos aquí. Es un caso especial. Todos los procesos. Por favor, por aquí
¿Quién es que? Alexandra Bermúdez, el micrófono. Está como que está haciendo canguil, porque está que suena algo que está ahí. Entonces vamos a ver la parte pertinente que nos interesa. La parte que nos interesa está en el capítulo 2. ¿Sí? Aquí está. Libro cuarto. Procesos. Que habla de procedimientos de conocimiento, procedimientos ordinarios. Dentro de ese procedimiento tenemos, sí, que nos habla de la audiencia preliminar y todo, pero vamos a entrar a lo que tenemos que ver en forma directa. Aquí está el trámite. El trámite que tenemos que ver en el Código Orgánico General de Proceso, en el capítulo 2, que nos habla del procedimiento contencioso tributario y contencioso administrativo. Los dos van de la mano, porque los dos son que se va a litigar contra instituciones del Estado. Entonces, porque las cuestiones tributarias siempre se va a ver las personas que están delegadas a cobrar los tributos, siempre son personas del Estado y personas particulares cuando les toca ser agentes de retención, cuando les tienen que cobrar el IVA, ¿sí? Que es diferente, ¿sí? Entonces vamos a ver la sección 1, disposiciones comunes. Vamos a ver el capítulo donde nos interesa en sí esta situación. Vamos a ver entonces, el señor Isaías, ayúdeme por favor, porque ya me cansé un poquito nomás. Y ya tengo otra clase que también tengo que ponerme a ver y ya me quedo sin voz. Comencemos con el capítulo 2, por favor. El capítulo 2, procedimiento contencioso tributario y contencioso administrativo, sección 1, disposiciones comunes. Artículo 299, competencia. En las controversias en las que el Estado o las instituciones que comprenden el sector público, determinadas por la Constitución, sea el demandado, la competencia se radicará en el órgano jurisdiccional del lugar del domicilio del actor. Si es actor, la competencia se fijará en el lugar del domicilio del demandado. Ya tenemos. Artículo 300. El objeto. Las jurisdicciones contencioso tributaria y contencioso administrativa previstas en la Constitución y la ley tienen por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-tributaria o jurídico-administrativa, incluso la desviación de poder. Cualquier reclamo administrativo se extinguirá en sede administrativa con la presentación de la acción contencioso-tributaria o contencioso-administrativa. No serán admisibles los reclamos administrativos una vez ejercidas las acciones contenciosas tributarias o contenciosas administrativas. Esperemos ahí un ratito, ya. No, si yo quiero ir a reclamar a reclamar directamente al Tribunal de los Contenciosos Tributarios, Contenciosos Administrativos, que la misma ley lo está diciendo, ya no puedo ir a hacer un reclamo administrativo, porque en primer orden tenemos que hacer el reclamo administrativo y agotar todo este trámite para ahí ir a demandar en el Tribunal de los Contenciosos Tributarios o contencioso administrativo. Ya nos pueden dar un paso. Tampoco se los puede obligar a que ellos primeramente demanden la vía administrativa y después al contencioso tributario o al contencioso administrativo. No, ya puede irse directamente, pero no pueden ya, una vez que se resolvió el asunto, ya no pueden ir a
ver las cuestiones administrativas porque ya se ejerció las acciones ante el juez competente, que es el contencioso administrativo, contencioso tributario, ¿sí? Tenemos ahí el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo, la función ejecutiva del JAFE, que nos habla de los trámites administrativos en su orden. El 301, por favor. Del artículo 301, delimitación de la administración pública. Para los fines del presente título, se entenderá que forman parte de la administración pública todos aquellos organismos señalados en la Constitución. La administración tributaria está integrada por la administración central, la de los órganos autónomos descentralizados y las especiales o de excepción. Están sujetos a la jurisdicción contencioso administrativa también las personas de derecho privado que ejerzan potestad pública en virtud de concesión o delegación a la iniciativa privada, por las acciones u omisiones que ocasionen daños en virtud del servicio concesionado o delegado. Sí, bueno, porque ahí también se puede demandar ante el contencioso administrativo juicio por daños y perjuicios. Sí. Es diferente al contencioso tributario, ¿sí? También dependiendo del caso, ¿sí? Entonces ahí tenemos en concordancia con la Constitución, ya hemos visto también lo que corresponde a los artículos 277, 227, 233. El artículo 302. Artículo 302. Sustanciación y prevalencia de las normas de este capítulo. Las controversias sometidas a conocimiento y resolución de las o los juzgadores de lo contencioso tributario y contencioso administrativo se sujetarán a las normas especiales de este capítulo. Las normas generales de este código serán aplicables a las materias contencioso tributaria y administrativa en lo que no se oponga a las de este capítulo, aunque considerando la supletoriedad de las leyes de cada materia. Ahí están parecidos porque son contra las instituciones públicas, contra los organismos públicos, pero cada uno tiene su trámite especial por separado. Sí. Sigamos el 303. Artículo 303. Legitimación activa. Se encuentran habilitados para demandar en procedimiento contencioso tributario y contencioso administrativo: 1. La persona natural o jurídica que tenga interés directo en demandar la nulidad o ilegalidad de los actos administrativos o los actos normativos de la administración pública, ya sea en materia tributaria o administrativa. 2. Las instituciones y corporaciones de derecho público y las empresas públicas que tengan la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre que la acción tenga como objeto la impugnación directa de las disposiciones tributarias o administrativas por afectar a sus intereses. 3. La o el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico que se considere lesionado por el acto o disposición impugnados y pretenda el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o su restablecimiento. A ver, espérese ahí un ratito. Cuando hablamos de instituciones, de empresas públicas, ya la otra vez les expliqué, pero lo vuelvo a recordar, sí, las empresas públicas son las que dan servicios con pagos por ese servicio. Por ejemplo, como decir, el agua potable es una empresa pública, alcantarillado es una empresa pública, con servicio al público y con que ellos cobran por ese servicio, entonces ahí la determinan empresas públicas. Por ejemplo, una de las empresas públicas que tenemos ahora es la telefonía, la electricidad. También ellos son empresas públicas porque dan servicio a cambio de un valor. Por eso se llaman empresas públicas, ellas dan servicio, que es diferente. Por eso es que se determina ahí de las empresas públicas, las que dan servicio y por ende tenemos que pagar un valor determinado. Ahora sí, sigamos. 4 creo que era. 4.
Sí. La máxima autoridad de la administración autora de algún acto que en virtud de lo prescrito en la ley no puede anularlo o revocarlo por sí misma. 5. La persona natural o jurídica que pretenda la reparación del Estado cuando considere lesionados sus derechos ante la existencia de detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado, inadecuada administración de justicia o violación del derecho a la tutela judicial efectiva por violaciones al principio y reglas del debido proceso. 6. La persona natural o jurídica que se considere lesionada por hechos, actos o contratos de la administración pública. 7. Las sociedades en los términos previstos en la ley de la materia. 304. Artículo 304. Legitimación pasiva. La demanda se podrá proponer contra 1. La autoridad o las instituciones y entidades del sector público de quien provenga el acto o disposición a que se refiera la demanda. 2. La o el director, delegado o jefe de la oficina u órgano del título de crédito cuando se demande su nulidad o la prescripción de la obligación tributaria o se proponga excepciones al procedimiento coactivo. 3. La o el funcionario recaudador o el ejecutor, cuando se demanda el pago por consignación o la nulidad del procedimiento de ejecución. 4. Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor deriven derechos del acto o disposición en los casos de la acción de lesividad. 5. Las personas naturales o jurídicas que hayan celebrado contratos con el Estado. Entonces, ¿qué tenemos ahí cuando hablamos de contratación pública? Sí, mire ahorita mismo que tenemos problemas, incluso hay hasta acciones penales, ahorita acaban de sentenciar un poco de gente de los contratos celebrados con el Estado. Y ahí tenemos Odebrecht y un poco de esas que ha habido corrupción, pero ya no es en materia civil, sino en materia penal. Pero de las contrataciones, ahí hablan de los contratos. Entonces hablamos sobre los contratos que son sobrevalorados o cualquier circunstancia que haya existido una anomalía dentro de la contratación pública o de la preferencia que se le haya dado a ciertas personas naturales o jurídicas, ¿sí? Ahorita mismo tenemos ahí que no, la sentencia que ahorita, el día de hoy, se negó una aclaración o ampliación, no era contra los funcionarios públicos, sino también fueron con las personas jurídicas privadas que también están inmersas en el problema. Ahí tenemos con la Constitución de la República, entonces vemos el 305. 305. Artículo 305. Comparecencia a través del patrocinador. La autoridad competente de la institución de la administración pública que interviene como parte o el funcionario a quien se delegue por acto administrativo podrá designar mediante oficio al defensor que intervenga como patrocinador de la defensa de los intereses de la autoridad demandada. Tal designación surtirá efecto hasta la terminación de la causa, a no ser que se lo sustituya. No obstante, en aquellas acciones o procedimientos en los que deba intervenir directamente el o el Procurador General del Estado, se procederá conforme con la ley. A ver, hay instituciones que no tienen departamento legal, no tienen abogado, entonces ahí pasa a ser el defensor, pasa a ser el Procurador General del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, y él siempre sale a ser como abogado del Estado el Procurador General del Estado. Y ustedes ven que cuando hay demandas de afuera que van a los tribunales internacionales, quien va en representación del Estado es el Procurador General del Estado. Él es el abogado del Estado. Donde hay en las instituciones no hay procurador judicial, donde hay abogado,
Entonces ahí también se lo tomen en consideración a la Procuraduría General del Estado, pero no en una forma indirecta, ¿sí? Pero las instituciones, inclusive públicas, que no tienen abogados, el que comparece es el Procurador General del Estado. 306. Artículo 306. Oportunidad para presentar la demanda. Para el ejercicio de las acciones contencioso-tributarias y contencioso-administrativas, se observará lo siguiente. 1. En los casos en que se interponga una acción subjetiva o de plena jurisdicción, el término para proponer la demanda será de 90 días contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado. 2. En los casos de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, el plazo para proponer la demanda será de 3 años a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto impugnado. 3. En caso que sean de materia contractual y otras de competencia de los tribunales distritales, de lo contencioso administrativo, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de 5 años. 4. La acción de lesividad podrá interponerse en el término de 90 días a partir del día siguiente a la fecha de la declaratoria de lesividad. 5. En las acciones contencioso-tributarias de impugnación o directas, el término para demandar será de 60 días desde que se notificó con el acto administrativo tributario o se produjo el hecho o acto en que se funde la acción. 6. Las acciones de pago indebido, pago en exceso o devoluciones de lo debidamente pagado se propondrá en el plazo de 3 años desde que se produjo el pago o desde la determinación según el caso. 7. Las demás acciones que sean de competencia de las o los juzgadores, el término o plazo será determinado en la ley de acuerdo con la naturaleza de la pretensión. Pero aquí es importante que tenemos que ver. En lo contencioso tributario de impugnación o directa, el término para demandar será de 60 días. Terminó. No podemos confundir con la presentación de la demanda correspondiente al Tribunal de lo contencioso, contencioso administrativo, que es de 90 días. Ojo, ojo por favor. Para lo que es las demandas de lo contencioso administrativo, tenemos 90 días. Pero ya en lo que concierne a la materia que estamos viendo, que son las acciones contenciosas tributarias de impugnación o directa, el término para demandar será de 60 días, que se notificó en el acto administrativo tributario que se produjo el hecho. Porque puede ser una pregunta de examen que le diga las demandas en los contenciosos tributarios se presentan en 90 días, verdadero o falso. ¿Qué tendría que decirse ahí? Pregunta para todos. Si digo que la demanda contencioso administrativa tendrá que presentarse en el término de 90 días, ¿verdadero o falso? ¿Qué es falso o verdadero? Falso, doctor. 60 días dice la norma. Porque la norma dice 60 días, correcto. Entonces ahí tenemos, lo que pasa es que a veces nosotros nos confundimos, porque aquí el trámite para los dos tribunales, tanto contencioso como administrativo, sí, está pegado. Entonces a veces puede tener alguna confusión que tengamos y vamos a tener problemas de la tramitación de los mismos. A ver, yo tengo un trabajo que les he mandado para ¿cuándo? El último trabajo, domingo, Ya. para el domingo hasta las 11. Ya, tenemos ahorita, ya hemos avanzado bastante porque hasta hacemos un repaso, ¿sí? Como tenemos clases nosotros hasta las 7:30, ¿sí?
vamos a ver si adelantamos un poco el trabajo que tienen que tienen que presentarlo hasta el día domingo. Eso cuesta 2 puntos. Entonces van a tener hasta las 7:10 para adelantar el trabajo, ¿sí? Entonces, en la próxima clase, que es mañana, seguimos. Hemos avanzado hasta el 306. No voy a salir de pantalla. Vuelvo después de 20 minutos, que sería... Doctor, perdón que le interrumpa, pero ahí en la plataforma estoy viendo que hay un taller como de 4 preguntas. ¿No será que debemos resolver esa? Porque está subido ayer. Recién nos damos cuenta. Pero por eso le digo, es un trabajo que está para el domingo. Como estamos ya repasando, ¿sí? Entonces vamos a tener 20 minutos, son 6:45, 6:55, 20 minutos que tenemos para adelantar el trabajo, porque es larguito. Entonces vamos a adelantar, porque ahorita lo que estamos haciendo es repaso. Como usted lo manifestó, señorita Salvador, hasta el domingo es un poco largo, tenemos 20 minutos para adelantar. No salgamos de la clase, sino que adelantamos el trabajo que está para el día domingo, pero es bastante extenso. Por favor, tenemos 20 minutos para adelantar el trabajo. No, se mandó el trabajo. Ya fue de ayer. Ayer. No, ya trabaja. El foro y el otro. A ver, señores estudiantes, ahorita me estaba recordando que para el día de hoy hay un foro que está pasado en la plataforma, ¿sí? Sí, hay un foro hay. Sí, hay un foro que hoy día tenemos que hacerlo, ¿sí? Sí, ese es el que yo me refería, doctor. Entonces contestamos las 4 preguntas. Sí, es que tiene un foro y también hay un trabajo. Sí, el trabajo es obvio porque tenemos más tiempo, pero debemos contestar primero las 4 preguntas. Vamos a hacer el foro que era para hoy día, sino que me adelanté ayer. Me adelanté porque me puse el 8.7, entonces me lo puse primero al 8.8 y ya no lo borré, sino para hacer el foro. Tienen el foro, Gracias. tenemos hasta las 7:10. Tenemos como 25 minutos, ¿sí? Respondamos las preguntas del foro del día de hoy, por favor. Con este foro, ¿cuántos van? Con el foro que están haciendo ahorita, ¿cuántos foros tenemos? Pregunta para todos. 3, doctor, creo. ¿Con el hoy día? No. 4, doctor. A 4, claro. Y 3 trabajos, ¿no?
Primero tenemos el de procedimientos contencioso tributario, luego la prueba documental, luego el trámite de las apelaciones y ahorita el pago indebido. Ya. Gracias. Y de deber tenemos 3 deberes, doctor. Por eso. Sí. Le cuesta 2 puntos y el foro 1 punto.
Por favor, ¿ya terminaron el foro? Por Me favor. falta la última pregunta, doctor, me falta una. Aún no, doctor. Bueno. Ya terminé, doctor.
Por favor, la pantalla. Ya terminaron. ¿A quién le falta? ¿Le falta a alguien terminar el foro? Sí, doctor, un momento. A mí, doctor, un momento. Ya terminé, doctor. Bueno. Voy a tomar la lista entonces. Acosta. Por favor, atención a la lista. Acosta. Acosta. Barahona. Profe, esa no es la lista. Esta es la lista cambiada. Barrera. Presente, doctor. Benítez. Presente, doctor. Bermúdez. Presente, doctor. Buenas noches. Bolaños. Presente, doctor. Calderón Álvarez. Presente, doctor. Buenas noches. Campo Verde Kevin. Campo Verde Kevin. Campo Verde. Ceballos Tomalama. Hola, doctor Ceballos, presente. No, todavía no va. A ver, Campo Verde. Ceballos, Tomalá Marta. Presente, doctor Ceballos. Chalco. Presente, doctor. Estrada Álava. Presente, doctor. Estrella Salvatierra. Presente, doctor. Figueroa Rodríguez Leslie. Figueroa Rodríguez. Flores Torres Helen. Presente, doctor. Flores Torres. Figueroa Rodríguez. García John Steven. Presente, doctor. Gómez Cuello Huiracocha. Presente, doctor. González de Paz. Presente, profesor. Granizo Vega Nelson. Granizo Vega. Presente. Hidalgo Pisco. Presente, doctor. Hidrobo Cárdenas. Granizo presente, doctor, que no vale el micrófono. Sí. Hidrobo Cárdenas. Hidrobo. Lara Pincay. Presente, profesor. León Criollo Kevin. Presente, profesor. Yaguno Figueroa. Llanos. Presente, doctor, Llanos Martínez. López González Catiú. Presente. López Ramírez Luis. Presente. López Vicente. López Jansen Helen.
Presente. Luna Mieles Ariana, Presente. Macías Gualoto, Macías, Presente, doctor Macías Gualoto. Marzano Moncayo, Marzano, Mendoza Maclic, Aarón, Mendoza Maclic, Mirabal, Guale Héctor, Presente, Mirabal, doctor. Montero, Soriano, Presente, doctor. Mora, Paucar, Julio César, Presente, doctor. Julio César Mora, presente. Ordóñez, Mora. Kevin, Ordóñez, Presente, Ordóñez. Ordóñez, presente. Ortega Muñoz Carla, Ortega Muñoz Carla, Pilay Cañarte Geraldi, Pilay Cañarte, Plúa Ortiz Génesis, Plúa Ortiz Génesis, Plúa Ortiz Génesis, Plúa Andrés, Presente, doctor. Presente. Silva, Proaño Silva Richard, Proaño Silva Steven, Presente, doctor. Buenas noches. Quevedo Palma, Presente, doctor. Quijide Cueva, Presente, Quijije. Salazar Vázquez, Salazar Vázquez, presente, doctor. Salazar Vázquez, presente. Santos, Salvador Santos, presente, doctor. Tobar Romero, Tobar, Salazar Vázquez, presente, doctor. No sé si escuchó. Salazar Vázquez, presente. Presente, doctor. Presente. Vera, Vera Burgos, Vera Burgos, Villao Ceballos. Presente. A ver, ¿quiénes no escucharon la lista? Doctor, no estoy muy seguro si anotó a Montero Soriano. Debe ver. Sí está John Guillermo. Sí, Doctor, gracias. Doctor, Granizo Vega, por Info favor. verde, doctor. Se le salió el internet. Nelson David. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Campo Verde, Campo Verde. Doctor, el compañero Mendoza Macliff dice que tiene problema con el audio. ¿Quién más? Mendoza Macri tiene que haber hecho el trabajo, el foro. Sí, asumo que sí, pero parece que tiene problemas con el audio. Alexandra. Campo Verde, Campo Verde. Ceballos, Tomalá, Marta. Ceballos, Marta. Creo que me contestó antes. Compañera Ceballos está que se le entra y se le sale, doctor, el internet. Se le entra y se le sale. Sí, hace un rato le contestó, doctor. Flores Torres, Helen. Presente, doctor. Lara Pincay. Presente, doctor. Llanos Martínez. Doctor, presente, doctor. Llanos Martínez. Sí. Marzano.
Ortega Muñoz Carla. Pilay Cañarte. Proaño Silva Richard. Proaño Silva Richard. Pilay presente. Ya está. Ortega Muñoz Carla. Proaño Silva Richard. Vera Burgos Kenia. Vera Burgos Kenia. Doctor, el compañero Proaño Silva escrito en el grupo, que se le ha desconectado también. Proaño en el grupo tiene escrito. Proaño Silva Richard. Proaño Silva Richard. Mañana. Doctor. Dígame. Doctor, yo la clase pasada tuve un inconveniente con la conexión, pero si gusta puede revisar en la clase que yo estuve presente, incluso me comuniqué con usted. Mi nombre es Kimberly Macías, en la clase del día sábado. Bueno, ya está. Ya listo, doctor, muchas gracias. Bueno, hasta mañana. Gracias, doctor.